Primero que nada, qué lindo que nos tocó reunirnos en la fiesta de San Lucas. Yo amo a San Lucas particularmente. Bueno, amo a todos los evangelistas, pero San Lucas, además de evangelista, es el que nos dio los Hechos de los Apóstoles. Así es que viene muy especial para nosotros, ¿no? Celebrar su fiesta como familia cuando estamos en el año en que estamos estudiando los Hechos de los Apóstoles. Pero también yo pensaba que qué lindo que San Lucas es el evangelista que comienza el Nuevo Testamento hablando del nacimiento de nuestro Señor, del nacimiento de Cristo, el Redentor del mundo, el que vino a establecer su reino, a establecer su iglesia, el nacimiento de la cabeza que implica ya que va a haber el nacimiento del cuerpo. Y luego San Lucas es el que comienza los Hechos de los Apóstoles hablándonos del nacimiento de la iglesia. O sea que podemos decir es el evangelista del nacimiento de Cristo y de su cuerpo místico. Es grande. No vean estos detalles como, ay sí, qué bonito. No, Dios quiere decir algo. Porque pudo haber sido la reunión en otro día. Y verdaderamente pensamos el 18 porque era el único día que teníamos y no me había dado cuenta que era la fiesta de San Lucas. Y San Lucas habló anoche, poderosamente, San Lucas habló hoy, el Evangelio de San Lucas, y hoy vamos a hablar mucho de él, de lo que quiso plasmar en los Hechos de los Apóstoles. Lo primero que él quiso plasmar en los Hechos de los Apóstoles era revelar de una manera sencilla y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que lo podamos entender. El misterio de la iglesia. Y también el misterio, no solamente de la iglesia primitiva, pero también de la misión de los 12 apóstoles, que eran el cimiento de la iglesia naciente. Y por ello es que entender el misterio de la iglesia y entender el lugar de los apóstoles y quiénes eran los apóstoles, porque algo que, si el Señor me permite, quiero hacer después de esta charla, es entrar en quién era cada apóstol, para que entendamos en qué consisten los 12 pilares. ¿Ok? Es importante entender ¿qué era la iglesia naciente? ¿Cuál era la esencia de la iglesia? ¿Por qué fue tan importante? Algo que nosotros tomamos a la ligera, ¿no? Hoy mismo el Señor hablaba que Él, después de orar, eligió a los 12 apóstoles. Estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender por qué eran 12 y por qué Él elige a 12 apóstoles y comienza a formar a lo que va a ser su iglesia con 12 apóstoles. Tenemos que entender cuál era la misión de los apóstoles, no solamente la misión que hemos estudiado y que vamos a estudiar, de ir por el mundo entero y proclamar el evangelio y hacer de todas las naciones discípulos de Cristo. Había una misión mayor, trascendente, que cumplía todas las promesas del Antiguo Testamento. La misión que tenían de guiar a este nuevo pueblo de Dios. ¿Quién es el nuevo pueblo de Dios? La iglesia. Al mismo tiempo tenían la misión de transmitir el evangelio en pureza, en integridad y en vitalidad. Pureza, o sea, no mezclado. Integridad, completo. Y en vitalidad es comunicando la potencia de vida que tiene el evangelio. Cuando nosotros entramos en los Hechos de los Apóstoles y con este propósito que Lucas tenía en detallar tantas cosas, y una cosa que quiero hacer notar de Lucas, para ser hombre era bien detallista, con respeto a los hombres, ¿verdad? Pero la mirada de la mujer es mucho más detallista. Sin embargo, el evangelio de Lucas es el más detallado, el que se fija a qué hora, bien, nos da muchos detalles
que no van en contraposición a los otros evangelios, pero es el más detallista. Otra cosa es que no podemos dejar de pensar que San Lucas es el único que nos dice 4 veces, es el único evangelista que dice que la Virgen guardaba todas las cosas cuidadosamente en su corazón. O sea que San Lucas aprendió de la Virgen a guardar todas las cosas cuidadosamente en su corazón y después plasmar cuidadosamente todos los detalles que él vio, escuchó y testificó. De quien primordialmente sabemos que de verdad, esto sí lo sabemos, que San Lucas se tuvo que sentar con la Virgen porque es imposible que alguien le contara la anunciación si no era la Virgen o la visitación, porque para el tiempo ya de Lucas ya Santa Isabel tuvo que haber partido a la casa del Padre. O sea que él recibe de la Virgen todo lo que tiene que ver con el nacimiento y la infancia de nuestro Señor. Posiblemente de San José también. Pero hermanos, San Lucas recibe la mayor historia del Evangelio, lo recibe de los apóstoles y luego también de Pablo, porque él fue compañero de Pablo por muchos años y también Lucas viajó con Pablo por seguro en el primer viaje misionero. También sabemos que Lucas fue a Roma cuando él estaba en la cárcel, Pablo, y ahí, no sé, para los que vieron la película de Pablo, que Lucas pudo entrar a la cárcel y ahí en la cárcel tomar los últimos testimonios de Pablo. ¿Por qué Lucas podía entrar en la cárcel? Porque Lucas era médico, era una persona de cierta cultura y cierto nivel y a él sí le dieron permiso de entrar. Así que cuando estamos hablando de Lucas también, hermanos, ¿quién ha visto a la Virgen de Czestochowa? ¿Quién ha visto a la Virgen de Perpetuo Socorro? ¿Quién ha visto a la Virgen de Salud del Pueblo Romano? Los que fuimos a Roma, claro, claro. En Santa María la Mayor. Y así podemos seguir diciendo varios íconos. Ah, bueno, ¿quién ha visto a la Virgen de Loreto? Pues estas y muchas más, ¿quién las hizo? San Lucas. San Lucas es el que comienza en la iglesia la misión de la iconografía, de los íconos de la Virgen, de esas imágenes antiguas, milagrosas de la Virgen, se las debemos a San Lucas. Así es que confía a San Lucas el misterio de iconografía que tienen unas hermanas que hacen unos íconos espectaculares. ¿Qué quiere decir eso? Que él plasmaba en palabras, pero también en pintura, los misterios que él llegó a comprender, porque eso es lo que son los íconos. Los íconos no es que sean bellos necesariamente, porque los íconos, el arte no es la belleza que tienen, sino el misterio que revelan. Detrás de un ícono, por eso no se dice que pintó un ícono, sino que escribió un ícono, está escribiendo un misterio. San Lucas quiso que entendiéramos muy de cerca el misterio de la iglesia y la importancia de la institución de los 12 apóstoles como misterio. O sea, ellos fueron llamados para revelar a la iglesia como misterio de comunión y de verdad. Comprender cada vez mejor que Dios, como nos dice el catecismo, conduce a su iglesia de generación en generación, sirviéndose indistintivamente de hombres y mujeres que saben dar fruto de su fe. A partir de la experiencia de los apóstoles y de la tarea que el Señor les confió, la iglesia fue constituida sobre el cimiento de los apóstoles. No hay casa que no tenga cimiento, ¿verdad? Es imposible. El cimiento de la iglesia son los apóstoles, sobre los cuales el Señor iba con Pedro de cabeza. Por eso a él le dice,
tú serás Pedro, la roca sobre la que edificaré mi iglesia. Pero es Pedro en comunión con los otros apóstoles, los sucesores luego de los apóstoles. Y ellos tenían que formar con los discípulos y con los que iban abrazando la fe en Cristo una comunidad, una familia, un nuevo pueblo, un nuevo reino, donde reinara la fe, la esperanza y la caridad. Una cosa muy importante, hermanos, que a través de los apóstoles y sus enseñanzas nos remontamos a Cristo. O sea, nosotros somos un pueblo de sucesión. De atrás para adelante, vamos. No sabemos de memoria, ¿verdad? Yo no sé cómo se llamaba el Papa del año 1000. Sé de los que tienen mucho que ver con santos, ¿verdad? O de proclamaciones de dogma. Pero si nosotros vamos remontándonos, cada vez que rezamos el credo de los apóstoles, llegamos a los apóstoles y detrás de los apóstoles, ¿a dónde llegamos? A Jesús. Porque los apóstoles fueron escogidos para ser transmisores de la voz de Cristo, de la verdad que Cristo les había revelado, no solamente de palabras, sino de obra, de acción, de esos 3 años de convivencia, hermano. Los 3 años de convivencia de los apóstoles con Cristo y de los discípulos con Cristo se llama evangelio. La iglesia empezó a constituirse, o sea, Jesús empieza a formar a la iglesia y a formar a su familia desde el momento en que llama a los primeros apóstoles. ¿Y dónde los llamó? ¿Dónde estaban ellos? En el lago de Galilea, donde Jesús los miró. De todos los hombres que habían ahí alrededor del lago, Jesús miró a estos hombres, los llamó por nombre y les dio una invitación determinada y cálida. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 1. Al inicio del tercer milenio, Juan Pablo II nos llamó a contemplar el rostro de Cristo, hermanos. Y esto Juan Pablo lo hizo con un propósito. Nosotros tenemos muchos, desafortunadamente vivimos de hace mucho tiempo en una época de un montón de falsos cristos. Y los falsos cristos, al fin y al cabo, son anticristos. ¿Verdad? Siempre estamos preocupados. ¿Y cuándo va a venir el anticristo? Pues yo espero que no venga en mi época, ¿verdad? Pero si nosotros estamos llenos de anticristos, hermano. El que va en contra de Cristo es un anticristo. El que mata a cristianos es un anticristo. El que quiere quitar los valores cristianos como fundamento de nuestra sociedad es un anticristo. Claro, son más pequeños que el grandote, pero hacen daño. Toda la vida ha habido un anticristo. Los que quisieron matar a Cristo no eran anticristo. Entonces, hermanos, aquellos que escuchan la voz de Jesús y lo dejan todo, tienen la misión de contemplar, por eso de pasar tiempo con el Señor. Tenían que conocer a Cristo para poder enfrentar lo que San Juan, si leen las cartas de San Juan, es el que más habla de los anticristos. Y dice, el que dice que ama a Dios pero no ama a los hermanos es un anticristo, dice San Juan. O sea, tenían que pasar tiempo con Él para conocer de verdad quién era Cristo, cómo era el reino que Cristo quería establecer, cuál era la verdad que Cristo enseñaba. Porque el rostro de Cristo, hermano, estamos supuestos a encontrarlo en la iglesia, el verdadero rostro de Cristo. Por eso es que tenemos que orar mucho, porque nosotros todos somos miembros de la iglesia. Que nosotros
contemplemos el verdadero rostro de Cristo, pasemos suficiente tiempo con Cristo en la Eucaristía, sentados con Él y leyendo su palabra y su evangelio. Por eso vemos que la iglesia naciente se reunía a partir el pan y a escuchar la palabra, la enseñanza de los apóstoles, para que no les hablaran de falsos cristos. ¿Es la iglesia perfecta? No, estamos lejísimos, lejísimos. Los perfectos son como los de mañana, ¿verdad? Los que revelan el verdadero rostro de Cristo son como los que van a pasar mañana. Los 7 que se van a canonizar mañana. Los santos son los verdaderos rostros de Cristo en la iglesia. Felicidades a los venezolanos que tienen 2, ¿ah? Y miren, un médico al día siguiente de San Lucas. Pero esto tenemos que estar claros. Los santos son el verdadero rostro de Cristo de la iglesia. En la iglesia, pero también son el verdadero rostro de la iglesia. Lo que la iglesia puede verdaderamente producir son santos. El que no es santo es porque no quiere. Punto. ¿Está claro? Porque todo lo tenemos en la iglesia para ser santo. Y no nos podemos escudar en decir, ay, pero es que mi párroco es tan gruñón. Bueno, que él sea gruñón, allá él. Allá él, Jesús va a lidiar con él. Pero eso no es tu excusa para tú no ser santo o santa. Hermanos, no nos podemos escudar ni excusar, lo oímos en el Evangelio, ¿verdad? No podemos excusarnos de la santidad ni la radicalidad en el seguimiento de Cristo. Hay sombras en la iglesia, sí, como hay sombras en tu familia. Hay luces en la iglesia, sí, como hay luces en tu familia. Donde 2 y 3, yo siempre digo que el Señor dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y yo le añado al Evangelio, pues, con respeto, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor y ahí están los problemas. Porque es así. Si estando solos, hasta creamos problemas con nosotros mismos. ¿Me entiendes? Hay gente que no puede estar sin problemas. Se pelean solos. ¿Qué voy a hacer? Así es la vida. Pero a pesar de los límites y las sombras de nuestra humanidad frágil y pecadora, el Señor quiso establecer la iglesia y establecerla con un cimiento que es los apóstoles. En los mismos apóstoles, ahí no había ni un perfecto. Ni un perfecto. Había uno más santito que el otro. Más buenito que el otro. Pero ese mismo no cayó a la mamá cuando la mamá estaba buscándole un puesto. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Porque yo le meto una patadita a la mamá. Le digo, cállate. No, él no lo hizo. Todos salieron huyendo en Getsemaní. Aún él sabía que tenía al traidor entre los 12. O sea que él no fundó una iglesia paradisiaca. ¿Me entienden? Y los que andan buscando el paraíso aquí en la tierra van a cambiarse de iglesia semana por semana. Porque no la van a encontrar. Porque la iglesia estamos nosotros. Y aquí el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y se salvaron porque no hay piedra. Pero hermanos, después de la Santísima Virgen, que es como ayer, ella fue la que nos logró la noche de ayer, después de la consagración, que es el reflejo puro de la luz de Cristo. Y es la transparencia total de Dios. Los apóstoles, que no son la transparencia total, con su palabra y su testimonio nos entregan la verdad de Cristo. Su misión no está aislada, se enmarca dentro de un gran misterio, el misterio de la iglesia, que es misterio de santidad, de fe, de comunión y que involucra a todo el pueblo de Dios.
Saben que hay un problema muy grande que estamos escuchando ahora. Yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. ¿Verdad que se está viendo mucho? Yo soy de Jesús, pero sin iglesia. ¿Y qué Jesús es ese? O sea, Jesús vino a darle vida a la iglesia y dejó que su corazón fuese traspasado y de su corazón traspasado naciera la iglesia. Jesús fue recogiendo hombres y mujeres durante los 3 años que se iban a constituir en los miembros de la iglesia. Y a mí se me ocurre otro evangelio, un Jesús sin iglesia. Qué peligro tan grande, hermanos, y sin embargo lo oímos constantemente. Un Jesús aislado de su cuerpo. Un Jesús sin esposa por quien donar la vida. Un Jesús a quien enseña. Un Jesús que no va de generación en generación construyendo a su pueblo. Esos que creen en Jesús aman a Jesús y te dicen, no, yo oro todos los días a Jesús, pero yo no necesito a la iglesia. Hermanos, ese no es el verdadero Jesús. Se están inventando un Jesús, porque Jesús vino primero y ante todo por su propio pueblo, por el pueblo de Israel. ¿Qué vino a hacer Él? Él mismo nos lo explica en todo el Evangelio. He venido a mi pueblo, a Israel, para reunirlo. Y esto era importante, hermanos, porque hay que ir a todo el Antiguo Testamento. Después acuérdense que las 12 tribus eran el cimiento del pueblo de Israel. Israel estaba fundado sobre 12 tribus y entre ellos se mataron, se pelearon y se dispersó el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles eran las profecías de Isaías y de Ezequiel? Que vendría el buen pastor, que iba a venir a reunir a su pueblo que estaba dispersado, que lo iba a congregar, lo iba a convocar, que le iba a dar una unidad y un establecimiento serio. ¿Por qué? Porque lo habían perdido. El pueblo de Israel estaba desgregado, no después de ahora con la diáspora, era de antes. Todo su pueblo estaba dividido, por lo tanto para ellos el signo de que llegaba el Mesías, por eso es que es tan raro que no se entiendan las cosas, pero bueno, Dios sabe por qué. El signo del Mesías es que el Mesías venía a reunir de nuevo, a convocar, a congregar al pueblo de Israel. Y por eso él decía, y será un pastor con un solo rebaño. ¿Cómo empieza el Señor a mostrar? Yo soy ese Mesías que vengo a congregar, a reunir al pueblo de Israel. O sea que desde el primer momento de su actividad salvadora, Jesús empieza a reunir. Por eso, fíjense, va llamando a los primeros que llaman son hermanos, de 2 en 2. Y los empieza a no decirle, ok, te llamo, te veo a las 5, a ti a las 3. Los empieza a hacer comunidad. Vayan viendo la importancia de los 12 apóstoles. Se van convirtiendo en el signo de la reunificación del pueblo de Israel. Cada uno de ellos venía de diferentes backgrounds, cada uno tenía diferentes costumbres, cada uno venía de diferentes incluso tendencias religiosas y el Señor los empieza a llamar y a convocar. Empieza a los dispersados a unirlos. Esos 12 representan las 12 tribus de Israel que se desbaronaron, que dejaron de estar en unidad y ahora el Señor en ellos va a reunificar a su nuevo pueblo, que ya no será solamente Israel, sino que será un pueblo universal. Entonces, esto es importante que entendamos, porque es que tenemos que entender por qué tenían que ser 12. Tenían que ser 12 porque eran las 9 símbolos de las nuevas
tribus de Israel que se habían dispersado, ellos representaban a aquellos dispersados que ahora eran reunidos en Cristo y caminaban juntos como familia con Cristo. ¿Se dan cuenta de la importancia de los 12 apóstoles? Eran una profecía cumplida de la reivindicación del pueblo de Israel. Constituye a los 12 para que sean ellos los nuevos testigos y heraldos de la llegada del reino. Porque todas las profecías del Antiguo Testamento decían que el reino de Dios llegaba a la tierra cuando se volviera a reunificar las tribus de Israel. Por eso tenían que ser 12. Y aquí entendemos por qué cuando, bueno, ya saben todo lo que pasó a Judas, ¿verdad? Pero cuando son 11... ¿qué es lo primero que hacen? Tenemos que elegir a otro que tome el lugar de Judas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que teníamos que ser 12. ¿Y por qué teníamos que ser 12? Porque era un signo profético. Ese número 12 era un signo profético de que Él era el Mesías esperado que venía a reunificar a Israel. Sí, el 12 hace evidentemente referencia a las 12 tribus de Israel. Revela en esos 12 el significado de la acción profética. Él viene a fundar un nuevo pueblo, un pueblo santo, que ayer escribíamos, que dice nación santa, pueblo santo, sacado de la oscuridad y traído hacia la luz. Todas estas profecías las pueden leer en Ezequiel. Eligiendo a los 12 e introduciéndolos en una nueva vida. Hermanos, aquí esto es importante. Por eso vayan leyendo en los evangelios qué pasa con los 12. Los 12 más diferentes no podían ser. Las personalidades más diferentes. Los intereses diferentes. Pero el Señor los llama a ser comunidad. Y tienen que caminar y aprender a amarse. Tienen que aprender de Jesús todo. Fueron 3 años intensísimos, pero ya nos dimos cuenta que pasaron los 3 años y algunos como que todavía no entendían algo, ¿verdad? La única vez que yo he visto al Señor como, ay, yo no lo puedo creer. Bueno, esa es mi interpretación, ¿verdad? Él no lo dijo así. Cuando Felipe le dice, enséñanos al Padre. Muy religiosito, Felipe. Queremos ver al Padre. Y Jesús dice, yo ya me lo puedo imaginar, la pobre cara de Jesús. Pero si llevo 3 años enseñándote la cara del Padre, mijito. Que no es solamente física, es todo lo que digo, lo que hago, lo que no hago, lo que enseño, todo revela al Padre. Quien me ve a mí, dijo Jesús, ve al Padre. Y Felipe dice, enséñame al Padre. O sea, en 3 años no es suficiente la cosa. Hace falta el Espíritu Santo. Pero los introduce en una nueva vida donde les va a dar. ¿A quién le gusta el turnover? Ese pastelito rico de piña. El Señor tiene que hacerles un turnover completamente porque que ellos tienen la mente de los hombres, la lógica de los hombres, por muy buenos que sean. Mente de hombres. El Señor tiene que enseñarles de qué se trata su reino. Tiene que enseñarles que esto no se trata de que ahora todo es rosa, sino que también hay espinas. Tiene que enseñarles a ver, tiene que liberarlos de sus egoísmos, de sus pecados capitales. Todo eso tiene que pasar. Y todo eso lo vemos en el Evangelio. Tiene que no solamente trabajar en ellos, pero tiene que irles formando porque ellos van a ser el cimiento de la iglesia. Fíjense que cuando la multiplicación de los panes, que no se las voy a contar porque se las saben,
Pero porque ya lo hemos hablado muchísimo, ¿verdad? Cuando el Señor dice, denme lo que tiene. Ay, si solo tenemos 2, ¿verdad? Preservándose. 2 y somos 12, o sea, el pedacito de pescado es mínimo. Pues se le dice, dame lo que tienen. Le está enseñando tanto el Señor en esa acción. Porque ellos van a tener que hacer lo mismo después. Ellos van a tener que negarse a sí mismos, donarse ellos mismos. Y el Señor cuando lo entregan y el Señor hace el milagro, porque el que hace siempre los milagros es el Señor. Cuando el Señor hace la multiplicación de los panes, ¿qué hace el Señor? ¿Va Él a distribuirlos? ¿Qué le dice a los apóstoles? Ahora ustedes denle de comer. Ya los estaba enseñando qué significaba su misión en la iglesia. Iban a tener que dar de comer, o sea, dar la Eucaristía. No solamente a quien le hace falta un pan, dar la Eucaristía. Ellos iban a ser los que tenían que salir de su comodidad, de sí mismos, de su egoísmo, para poder ser ellos los que alimentaran al pueblo de Dios. Los estaba haciendo en todo momento partícipes de su misión salvífica, del anuncio del reino, con palabras y con obras. Jesús quería decirles que ha llegado el reino, el tiempo del reino definitivo. Fíjense que hay diálogos. Los diálogos en el Evangelio de Jesús con los apóstoles son importantes, porque todos son formativos. Uno le dice, y entonces, ¿tú vas a acabar con los romanos? Ese era el celote, ¿verdad? Y Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. O sea, yo no vengo como un reino político, yo vengo como un reino que incluye todas las realidades humanas. No es que es un reino fuera de la política, es que la política va a tener que ser transformada en él también. Es un reino que abarca a todas las áreas de la vida humana. Pero que lo más importante es que viene a reconstruir a su pueblo, el pueblo de las 12 tribus, que se convertirá ahora en un pueblo que no solamente es Israel, que comienza con Israel, pero que va a salir de Israel hacia los confines de la tierra. O sea, es un pueblo universal. Eso para mí, la universalidad, es un tema que me arde a mí. Incluso cuando Citedana estaba diciendo los nombres de las hermanas que profesan, solo 2 son de Miami y todas las demás de diferentes lugares. Habla de la universalidad de nuestro carisma y de nuestra congregación. Pero el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios que Él viene a establecer, es un pueblo universal, o sea, su iglesia. Nosotros decimos y conocemos que la iglesia es universal, que está esparcida por todas las partes del mundo. Y donde no está es porque no hemos ido a evangelizar. Porque hasta en los lugares más peligrosos, ahí hay alguien escondido, celebrando una misa. Con su misma existencia, los 12 se convierten en los que empiezan a restablecer la nueva alianza. Y así cumplen las promesas hechas en la antigua alianza. Una cosa muy hermosa, hermanos, es que los 12 apóstoles se convierten en un signo evidente de la voluntad de Jesús sobre la existencia y la misión de su iglesia. La garantía de que Cristo y la iglesia son una. Por eso el que dice yo quiero Jesús sin iglesia está chueco. Los 12 nos dicen a nosotros que Jesús eligió que Él y su iglesia son inseparables. Hay gente que está divorciando a Jesús de su esposa. Jesús vino a ser pastor, maestro, santificador
y la fuerza motora de la misión de la iglesia. No hay contraposición entre Jesús y la iglesia. Si hay alguna, la creamos nosotros, nuestro pecado. Jesús y la iglesia son inseparables y tenemos prueba de ello. ¿Qué le dice Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo ni siquiera conoció personalmente a Jesús. ¿A quién perseguía? A la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús no le dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? No dijo eso. ¿Por qué me persigues? La identificación total de Cristo con su iglesia. Cuando Jesús llora, hermanos, ¿por qué llora? Por su iglesia. Cuando Jesús está triste, como lo vimos llorar en Jerusalén, ¿por qué llora? Por su iglesia. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte? ¿Se dan cuenta? Y ponerte como gallinilla, como pollito bajo las alas de mis alas. Ese es el amor de Dios Padre por su pueblo. Pero como no quisieron, Jesús llora. Pero al mismo tiempo Jesús sabe, le duele que su pueblo no se deje congregar, que no su pueblo lo rechace, que su pueblo no entienda que ha llegado el que los va a hacer uno, que los va a hacer una comunidad de fe, de esperanza y amor. Pero también sabe que la iglesia tiene que salir. Que la iglesia es para el universo, es para el mundo entero. ¿Y saben a qué me acuerda a mí el pasaje del Evangelio cuando Jesús invita a la fiesta? Y dice, invita a estos, y que no quisieron ir, ¿verdad? Entonces llegan y dicen, no, pero no todos quisieron ir. Pues váyanse y busquen a los lisiados, busquen a los que están afuera. Esa era una profecía sobre la iglesia. Primero invita a los de Israel y si no quieren entrar, ve a todos los de afuera y tráelos adentro. Todos ellos van a ser parte de mi iglesia. Ahí es donde viene la gran misión de San Pablo como apóstol de los gentiles. Los gentiles no son los judíos. Los gentiles son, para los judíos eran los paganos. Y todo el que se iba convirtiendo y abrazando la fe en Cristo, iba entrando a la iglesia. Acuérdense que el primer concilio de Jerusalén, ¿dónde ocurre? En Jerusalén. El primer concilio, ¿y por qué es? Por la situación de que como están entrando los gentiles, ellos no están obligados a circuncidarse. Y para los judíos la circuncisión era una ley. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la pregunta, espérate una cosa, para los judíos circuncidarse es una ley, pero ahora estamos metiendo en la iglesia gente que no se circuncida y que tenemos que circuncidarlos o no. Y esto se hace un pequeño motín interior entre los apóstoles y deciden primer concilio. ¿Se dan cuenta cómo surgen los concilios? De algún bochinchito que hay andando. De algo que no se entiende o algo que tenemos que deliberar. Generalmente todos los concilios surgen por una herejía. Alguien que está causando una herejía y se está robando la mente de mucha gente y la iglesia se tiene que reunir con todos sus pastores a hacer una proclamación sobre esa herejía que en realidad es mentira, es un error de la verdad. O sea que hasta las herejías Dios las usa para que la iglesia proclame de forma dogmática la verdad que se está haciendo batallada. Pero la de Jerusalén fue eso, fue una realidad
pastoral. ¿Qué hacemos con esta gente que está entrando y que no son judíos? Porque para ellos pensaban que la iglesia iba a ser solo para los de Israel. O sea que el Señor tuvo que irlos moviendo, ¿se dan cuenta? Tuvo que irlos moviendo, vayan a estos pueblos, vayan a estos pueblos. Imagínense ver a Jesús hablando con una samaritana. ¡Qué escándalo! Los judíos no hablaban con los samaritanos. Y Jesús no solamente habló, pasó horas sentada con ella hasta que se convierte en la samaritana. O sea, les iba rompiendo todos sus esquemas, porque tenía que irles dando la mente de los que iban a ser los pastores de la iglesia. En la carta a los Efesios, San Pablo presenta a la iglesia como un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, pero Jesús siendo la piedra angular. En el Apocalipsis, hermano, el papel de los apóstoles y más específicamente el de los 12 es aclarado con la perspectiva escatológica de la Jerusalén celestial. Presentada, ¿cómo la presenta el Apocalipsis? Esa Jerusalén celestial que empieza a ser vivida aquí, con cimiento de 12 y con una muralla que la cubre, una muralla que se asienta sobre 12 piedras. Es impresionante, el número 12 aparece en el Apocalipsis todo el tiempo. Dígame uno facilito, ¿dónde aparece el 12? Las estrellas de la Virgen. ¿Por qué en Apocalipsis 12? La Virgen, el signo potente, la Virgen aparece. ¿Cómo aparece? Vestida del sol, con la luna bajo los pies y una corona de 12 estrellas. ¿Y por qué la corona era de 12 estrellas? Porque aparece como la madre de la antigua alianza, las 12 tribus, y la madre de la nueva, que es la iglesia. Madre y reina. Por eso 12 estrellas. Madre y reina de la iglesia. En el Apocalipsis dice que esas piedras llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Wow, todo lo que San Juan vio, ¿verdad? Y los evangelios coinciden en narrar que la llamada de los apóstoles marcó el ministerio de Jesús. Así empieza Jesús, llamando a sus apóstoles. Después de su bautismo en el Jordán y de haber estado 40 días y 40 noches en el Monte de las Tentaciones. Por lo tanto, hermanos, la forma en que Jesús llama, el lugar donde Él llama, a quién llama, por eso los vamos a estudiar, a quién llama, todo eso es importante. No es que de casualidad que unos estaban lavando las redes en el lago. No es casualidad que uno estaba debajo de una higuera. No es casualidad que unos estaban con San Juan Bautista. Nada es casualidad. Todo tiene un proyecto y un plan perfecto de amor de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver el simbolismo de todo lo que Jesús hace. Según la narración de Marcos y de Mateo, Él llama a sus primeros apóstoles en el lago de Galilea. Tiene razón, porque va a hablar de hacerlos pescadores. No los puede irlos a buscar a una casa. Porque ahí les hubiera dicho tal vez te voy a hacer cocinero. ¿Me entienden? En el lago de Galilea, Jesús acaba de predicar sobre el reino de los cielos. Interesante, acaba de predicar sobre el reino de los cielos cuando mira a dos hermanos, a Simón y a Andrés. ¿Qué quiere decir? Estoy hablando del reino de los cielos y lo próximo que yo hago es empezar a elegir hombres.
voy a empezar a elegir a aquellos que van a ser el cimiento del reino de los cielos que subsiste aquí en la tierra, en la iglesia. Llama también a otros hermanos, a Santiago y a Juan. Los 4 eran pescadores. Los 4 estaban reparando sus redes, o sea, limpiándolas, y si se había roto, las estaban reparando. Y echan las redes para ver si pueden ya estar listas, y no se dan cuenta que el Señor los está viendo porque los está preparando para una pesca diferente. Jesús les llama con decisión. No dice, ay, Lucita. Así no llama Jesús, hermano. En mi vida yo he oído a Jesús llamar así. Cecilita, ¿me querés ver, Cecilita? No, el Señor llama con determinación. Carlos, deja la red y sígueme. Entonces los que quieren estoy buscando una palabra respetuosa, un Jesús así medio aguadón, medio gelatinoso, ese no es Jesús. Yo no sé si Jesús me está llamando o no. O te llama o no te llama. Yo no sé cómo es la cosa. ¿Verdad? Si yo te digo, Carlos, te estoy llamando. Entonces Jesús llama con decisión. ¿Y qué causa en los apóstoles? Es tanta esa decisión. O sea, la decisión quiere decir que conlleva autoridad. ¿Qué causa en los apóstoles? Que dejan todo y lo siguen. A ver si yo le digo, Carlos, mira, te muda. Ni caso me va a hacer. Pero Jesús decía, déjalo todo. Y lo dejaban. Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? Recaudando impuestos. Y sabemos cómo era Mateito, ¿ah? Y estaba sentado en la recaudación de impuestos, cogiendo dinero, que esa era su vida. Explotando a su pueblo. Y Jesús pasa y le dice, Mateo, me miró con misericordia. Claro que lo tenía que ver con misericordia porque le estaba haciendo un pecado. Lo miró con misericordia y le dijo, déjalo y deja tú y sígueme. Y se levantó de la mesa. Y no dice que se llevó ninguna moneda. Se levantó y dejó lo que era su obsesión. Y se fue. Por eso, hermanos, es que hay que ver cómo Jesús llama, a quién llama, dónde llama. A cada uno lo llama donde está, donde es su realidad de vida. A los pescadores en el agua. Al del dinero, cogiendo dinero. Al que era seguidor de Juan Bautista, en el Jordán siguiendo a Juan Bautista. Y así va llamando. Entonces, los apóstoles dejan todo con prontitud. Él habla con decisión y ellos dejan con prontitud. Y es ahí donde Jesús les muestra su misión. Antes pescaban pescados, ahora van a ser pescadores de hombres. San Lucas es más elaborada su narración, porque ya les dije que él era muy detallista. Y San Lucas muestra esta invitación al seguimiento, explica cómo Jesús está predicando sobre el reino. Jesús entró en las barcas. ¿Se acuerdan que Jesús entra en la barca de Pedro y la de su hermano? Pero ¿desde dónde enseña? Desde la de Pedro. Eso no es casualidad. Eso ya estaba preparando a Pedro, porque desde la barca de Pedro es que nosotros recibimos la verdad, la enseñanza de Cristo. Seguro que habían como 10 barcas. Se pudo haber montado en cualquiera, pero se montó en la de Pedro. Después de esta predicación, Jesús los llama y hace signos prodigiosos. El Señor sana, libera, hace de todo ahí.
y Jesús llama a los apóstoles. Les permite ver la pesca milagrosa. Y esto es importante porque acuérdense que les ha dicho que los va a hacer pescadores de hombres. Entonces tenían que ver qué significaba la cosa. Van a salir a evangelizar. Muchos no van a creer, pero muchos sí. Y se va a llenar la red. La red, acuérdense, que es utilizada por Jesús en Mateo, la podemos leer en muchos, pero Mateo lo especifica como uno de los símbolos del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a una red que se tira al lago y que recoge muchos peces. Entonces el Señor les estaba mostrando cómo iba a ser su misión al caminar tantas ciudades y recogiendo a tantas almas. Pero esas almas que ibas tocando, esas almas que se iban convirtiendo, tú no las podías dejar en el aire. ¿Las metías a dónde? En la red, que Él ya había explicado que la red es la iglesia. Tenía que irlas introduciendo en las comunidades. Por eso es que ellos iban, donde ellos iban creando, fundando comunidades. En las casas generalmente. Por eso las iglesias domésticas. Ahí eran donde se reunían los cristianos. Entonces no los dejaban, ay, yo le hablé, se convirtió. Si tú le hablas a alguien y se convierte, por lo menos llévalo al cenáculo. Tienes que llevarlos a un lugar donde ellos se sientan que hay algo donde pertenezco. Entonces, el Señor con todo esto les estaba enseñando a ellos cómo iban a pastorear a la iglesia. ¿Qué iba a ser la misión de ellos en los hechos de los apóstoles? El destino de estos, a partir de ahora, quedaría íntimamente ligado a Jesús. Ellos tenían que oír siempre a Jesús para obedecerle. O sea que el apóstol no solamente era un enviado, sino que tenía que ser un experto en Jesús. ¿Están oyendo esto? Tenían que conocer tanto a Cristo que podían reconocer su voz, saber lo que era cierto, lo que no era cierto. Y eso lo vemos en los hechos. El discernimiento tan agudo que adquieren los apóstoles. Los futuros, para Juan, pone el llamado de los futuros apóstoles, otros apóstoles en otro escenario. Y el escenario es el río Jordán. ¿Quiénes estaban ahí? Unos que eran seguidores de San Juan Bautista, quien era el precursor del Señor. Estos hombres, al seguir a San Juan Bautista, están mostrando algo de su corazón. Esperaban el reino de Dios, tenían un deseo de conocer al Mesías, cuya venida Juan Bautista anunciaba. Tenían deseo de conversión, de arrepentimiento. O sea, estamos viendo que los seguidores de San Juan Bautista, vamos conociendo un poquito sus corazones, ¿no? Y cuando Juan Bautista dice, no soy yo, ya no me sigan a mí. Los dejó seguirlos por un tiempo porque tenía que prepararlos. Acuérdense que el camino, la misión de San Juan Bautista era preparar el camino del Señor con el bautismo del arrepentimiento. Pero cuando ya aparece Cristo, ya San Juan Bautista dice, yo debo disminuir y él debe de crecer. Y ese disminuir llegó hasta la muerte, ¿verdad? Pero a aquellos que le están siguiendo y él ve que viene Jesús, ¿qué le dice San Juan Bautista? No soy yo al que están buscando, es aquel. Yo amo a San Juan Bautista, hermano. Es aquel. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No me sigan a mí, síganlo a Él. Y Él ya desaparece del picture, como decimos.
Y eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Ser como San Juan Bautista, que decimos a la gente dónde está Jesús, que los llevamos de la mano, que mientras no están listos los preparamos, pero cuando están listos para encontrar a Jesús, llévaselos a Jesús y retrocede para que se queden con Jesús. Entonces empieza el diálogo de esos futuros apóstoles que le preguntan. El diálogo, de estos primeros apóstoles con Jesús es muy expresivo, porque Jesús les pregunta a ellos, ¿qué buscáis? O sea, que a veces el Señor se va a venir a tu vida preguntándote qué buscas, pues lo que estás pidiendo, ¿verdad? ¿Qué buscáis? Y ellos le responden, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Miren qué diálogo más extraño, ¿verdad? ¿Qué buscáis? ¿Dónde vives? ¿Qué está diciendo esto? Que lo que ellos buscaban era al Mesías, estar con el Mesías. Y la respuesta de Jesús es una invitación. Venid y lo veréis. ¿Qué quiere decir? Tienes que venir. Tienes que estar cerca de mí para poder ver. Hay gente que me dice, madre, a mí ni un milagro me hace el Señor. Me dice, ¿really? Y no estás viva. Tremendo milagro. Respira. Tremendo milagro. Pero bueno, yo le digo, ¿y tú rezas? No. Pues estamos un poquito difícil, ¿no? A punta de misericordia no vas a vivir. Tienes que rezar y pedirle al Señor. Y si es para tu bien, el Señor te va a responder tu oración. Pues Jesús le dice, venid para poder ver. Tienen que estar cerca de mí para poder ver lo que significa el verdadero Mesías. Y en este relato de Juan vemos cómo comienza la aventura de los apóstoles que se abren, que abrieron su corazón de par en par porque han estado preparando su corazón con San Juan Bautista, quitando las piedras, removiendo las colinas. ¿Se acuerdan todo lo que San Juan Bautista pedía? Y Jesús les está diciendo, mira, para ser mi discípulo, lo primero que tienes que hacer es estar conmigo, es estar cerca de mí, conocerme a mí. No podemos predicar a quien no conocemos, hermano. No podemos testimoniar a quien no conocemos. Ven y vive conmigo, es lo que le está diciendo el Señor. Ven y comienza a conocerme. Porque ya no van a tener que ser anunciadores o heraldos de una idea o incluso de una profecía, sino que van a ser testigos de una persona, y esa persona es Cristo. Antes de ser enviados a evangelizar, tendrán que estar con Jesús. Y Jesús es muy claro. Tienen que estar conmigo. Por eso es que cuando Jesús, después de un tiempito, los manda a dar como una experiencia apostólica. Vayan y hagan todo lo que me han visto hacer. Hagan ustedes. Y regresan los apóstoles como regresaron. Felices, entusiasmados. Hemos liberado, hemos sanado, hemos hecho de todo. ¿Y qué lo dice Jesús? Los ubicó, pero rapidísimamente. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. O sea, no se alegren de lo que hagan, alégrense de lo que son. Es lo que estaba diciendo Jesús. Alégrense de conocerme a mí para que todo lo que hagan, lo hagan en mi nombre. O sea, hay que establecer una relación personal y eso es lo que Jesús le está enseñando a los llamados, a los apóstoles. Una relación personal como fundamento de la evangelización, porque Jesús los va a llamar a ir al mundo entero. La evangelización más grande, masiva, misteriosa y milagrosa era la de los 12 apóstoles.
pero no podían lograrla si no permanecían en Él, si no lo conocían a Él. Por eso también Jesús era fuerte cuando le decían alguna barbaridad. Como por ejemplo llamar a Pedro Satán. Apártate de mí, Satanás. Después que le he dicho la roca, imagínense ustedes. Apártate de mí, Satanás, porque lo que tú piensas son pensamientos de hombres, no son de Dios. ¿Pero por qué le llamó Satanás? Porque esa lógica de hombres le podía hacer dudar, podía debilitar la fortaleza a Jesús, que iba para Jerusalén a ser asesinado. Y aquel está diciendo, no vayas, por favor, te van a matar. Mucho amor de Pedro, pero era contrario a la voluntad de Dios. Hermanos, tenían que ser modelos de comunión. Y esto es muy importante. ¿Qué clase de comunión es la que debían ellos ser modelo para formar a la iglesia? No es una comunión así que nos caemos bien. Eso no es comunión. Porque fíjense que Mateo y Pedro no se llevaban. Pues estoy siendo muy delicada, ¿verdad? Pues claro, si Mateo le quitaba todo el dinero a Pedro, era su enemigo. Pues miren qué interesante, que entre los 12, o sea, 12 son poquitos, ¿no? 2 eran enemigos. Y tienen que pasar el proceso de la sanación para llegar a ser verdaderamente hermanos. Siendo el Evangelio de Mateo el que más habla de Pedro. Qué lindo, ¿verdad? Qué bello es el amor, el triunfo del amor. Tenían que formar una unidad, pero no estas unidades de que se hablan hoy. Seamos uno. Hermanos, nosotros entendemos lo que es ser uno. Uno, en mente, en corazón, en la fe, en la doctrina. Eso era fuertísimo para los apóstoles. La fidelidad a la doctrina recibida por Cristo. Y no, ellos oyeron a Jesús que dijo, no pueden cambiar ni una letra, no palabra, ni una letra de lo que yo os he dicho. Y ellos estaban claros, y los discípulos estaban claros, que la evangelización venía de la fidelidad total a la enseñanza de Cristo. Y que eran responsables de transmitir esta enseñanza con integridad, con totalidad, con pureza, porque esa enseñanza que ellos transmitían, cuando ellos murieran, otros tendrían que seguir transmitiéndolo. Y cuando dejaban comunidades fundadas, esos que quedaban de líderes, porque esa es otra cosa muy linda, cómo se elegían los líderes. Los líderes eran los que seguían siendo los formadores. Entonces, la marca de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles es la fidelidad a Cristo y a su enseñanza. Aunque los llevara al martirio. Aunque los llevara al martirio. Por eso la iglesia tenía que ser una en la fe. Hermanos, ¿en qué tenemos las grandes divisiones de hoy? En nuestra amada madre iglesia. Que cada uno cree lo que le da la gana. El demonio se está banqueteando. Unidad en la fe. Y por eso es que siempre les digo, bueno, estudien mucho más, pero por lo menos estudien el catecismo para que el cimiento de la fe esté inquebrantable. Unidad en la fe, unidad en la esperanza y unidad en el amor. No se puede ser hermano sin unidad en la fe. Eso es un inventico. ¿Podemos dialogar? Claro que sí, tenemos que dialogar. Tenemos que ayudarnos si uno está enfermo. Sí, pero ser uno, si no creemos lo mismo, muy difícil, hermano.
La fraternidad de los hechos de los apóstoles se basaba en una razón. Amamos a Cristo con todo el corazón. Amamos su palabra y somos fieles a su palabra y estamos dispuestos a morir por Él. Ahí es donde no somos familia, somos hermanos. Hermanos, nosotros tenemos en la iglesia el don de la universalidad. A mí eso me encanta. Pensar que allá, que no sé ni dónde queda en el mapa, ahí hay un padrecito celebrando una misa. Y ahí hay hermanos y hermanas que van a veces hasta 20 millas o 50 millas caminando para tener la misa y son mis hermanos. Esa es la fraternidad eclesial, que proviene de la unidad de amor a la Eucaristía, de amor a la fe, de amor a las enseñanzas de Cristo y sabernos parte de una iglesia que nos trasciende. Nosotros somos una iglesia local, pero hay una iglesia universal. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia universal y tenemos que vivir con el sentido de universalidad, que ya desde el hecho de los apóstoles se empieza a ver la universalidad de la iglesia, no solamente en la variedad de sus miembros, sino en la extensión geográfica. Nosotros tenemos una doble universalidad en la iglesia. Le voy a dar una palabrita, pero se la voy a dar mejor explicadita. Tenemos la universalidad sincrónica, que quiere decir que estamos unidos con todos los creyentes del 2021, que estamos 25. Mire, ya estoy en otro año. Esa es la universalidad sincrónica, para que se lo aprendan, de sincrónica. Y tenemos también la universalidad diacrónica, que quiere decir que nosotros estamos unidos con los que vinieron antes. Y tenemos que estar agradecidos por todos aquellos que transmitieron la fe, que fueron mártires, que nos enseñaron, que fueron catequistas de tu abuela y tu abuela fue catequista de tu mamá y tu mamá te lo dio tenemos que estar agradecidos a todas las generaciones que nos han transmitido la fe. Y somos uno con los creyentes del pasado. Pensar que somos uno con Santa Lucía, con San Esteban, el primer mártir de la iglesia, diácono. Y que somos también uno con los del futuro. Esto es importante, porque las generaciones futuras van a recibir la fe ¿de quiénes? De nosotros. Y eso es lo que se ve tan claramente desarrollándose en los Hechos de los Apóstoles. El sentido de que hay que transmitir la fe hoy para la conversión del mundo de hoy, pero que hay que transmitirla para que esas generaciones se las vayan transmitiendo a otros. Tener la conciencia de dónde venimos, qué debemos hacer hoy y hacia dónde nos dirigimos como miembros de la iglesia. Y para acabar, espérense que estoy más enredada que qué. Para acabar, tenemos que tener claro que la elección de los 12 no fue casualidad. Ni el número tampoco. Era exactamente el cumplimiento de las Escrituras. Tenían que ser 12. Para reconstruir al pueblo de Israel. Pero también tenían que ser 12 para explicar la universalidad. Y les voy a explicar por qué. Ya el 12 con el pueblo de Israel, ¿estamos claros? Ahora tenía que ese 12 manifestar la nueva alianza, el nuevo reino, la iglesia que es universal. El 12 es fruto de una multiplicación. Para los que saben multiplicar, ¿cómo cogemos un 12? 4 por 3. Qué bueno. ¿Qué significa el número 3 bíblicamente? Perfección. Y el 4
tiene una referencia geográfica que significa los 4 puntos cardinales, geografía. Entonces, 4 perfección por los puntos cardinales son 12. ¿Qué quiere decir? Los 12 tenían que ir a los 4 puntos cardinales y fundar la iglesia en todo el mundo. Qué poderoso, ¿verdad? Díganme si no van a amar más a los 12 apóstoles. Pues espero. Los apóstoles les debemos tanto, hermano. Les debemos la transmisión pura de la fe. Ustedes rezan el credo de los apóstoles todos los días en el rosario, ¿verdad? El chiquito. Pues le debemos a ellos esa fidelidad férrea a Cristo, que se la transmitieron a todos. Por eso hay tantos mártires. Esteban, el primer mártir, era diácono. Brother, a ver, ahí el diácono, agárrate duro. Pero después del asesinato de Esteban, se propagó la fe. Porque los primeros cristianos entendieron que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Por eso, hermanos, interesantemente porque nada está adecuado para que suceda, excepto que tenemos muchos mártires en este tiempo. Muchos mártires. Muchos ni nos damos cuenta. Pero interesantemente, la iglesia está creciendo. Cuando nada fomenta su crecimiento, ¿qué es lo que está haciéndola crecer? La sangre de los mártires. Todas las semanas tenemos mártires. Y no 1, 2 o 3. 40, 50 y 200. Hermanos, por eso es que les digo que hay que regresar a la iglesia de los hechos para nosotros entender quiénes somos. Somos el pueblo congregado por la sangre de Cristo. Somos el pueblo congregado para vivir en una comunión auténtica, en la fe, en la esperanza, en la caridad y la comunión fraterna que proviene de ello. Pero también somos un pueblo que tenemos que ponernos de verdad, con fuerza y con determinación a evangelizar, pero como lo hacían en la iglesia primitiva, con celo, con fidelidad y sin temor. Por eso es que creo que es importante conocer a los 12 apóstoles, ahora que entendemos por qué tenían que ser 12, la importancia de lo que Dios hizo con ellos, cómo Jesús lo fue stripping, o sea, quitándole todo lo que era el viejo ser para llevarlos el día de Pentecostés a convertirse en nuevas criaturas, para fundar su iglesia sobre un cimiento fuerte, sólido. Hermano, nuestra iglesia está fundada sobre un cimiento sólido. La roca angular es Jesús y todo el cimiento son los apóstoles. Y por eso tenemos que leer las Escrituras, estudiar bien nuestra fe y vamos a estudiar, si Dios lo permite aquí, quiénes eran esos 12 pilares que dice el Apocalipsis, donde se sostiene la iglesia hasta el fin de los tiempos. Que Dios les bendiga.